Economía Hoy con Gerardo Corrales. Es presentado por... Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica. Tengo el gusto hoy de acompañarme del señor Hernando Segura, MBA, quien es el director general para Centroamérica y el Caribe de la empresa Cognitiva. Bienvenido, Hernando. Muchas gracias, Gerardo. Siendo Cognitiva, como vas a explicar más adelante, una compañía de avanzada y que tiene que ver con el tema de las disrupciones tecnológicas, que se dice que el mundo está en una cuarta revolución industrial a propósito de la proliferación de estos dispositivos móviles cada vez más accesibles a la población y a propósito del cambio generacional de los millennials y los centennials, pues nos interesa en este programa para nuestros seguidores que nos eduques en la materia de inteligencia artificial. Se habla mucho de que esta revolución tecnológica viene acompañada de la inteligencia artificial, pero la gente se pregunta, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no es un concepto nuevo, tiene muchísimos años de estar dando vueltas. De hecho, ya en el siglo XVIII hubo una construcción de una máquina que jugaba ajedrez y le ganaba a todos los ajedrecistas más grandes del mundo. Después se descubrió que en realidad debajo de esa máquina había escondida una persona y era el que en realidad jugaba. Entonces, a pesar de que no era una máquina en sí que competía en ajedrez, ya fue el primer intento de la humanidad de construir una computadora que hacía cosas que tradicionalmente solo los seres humanos habíamos hecho, como lo cual es jugar ajedrez, el juego máximo de estrategia. Y la palabra o la frase inteligencia artificial ya se menciona fuertemente desde los años 50 del siglo pasado. Y es lo que uno se puede imaginar. La inteligencia artificial es la capacidad de las computadoras o las máquinas de hacer labores que tradicionalmente habían sido reservadas solamente para los seres humanos. Hoy en día están confluyendo tres elementos fundamentales. El primero es la capacidad de almacenamiento de datos es prácticamente infinita y eso ocurre desde hace muy poco tiempo. Antes la capacidad de almacenamiento de datos era bastante finita y además muy cara, hoy en día no. Lo segundo es el ancho de banda, es decir, la capacidad de transmitir datos de un lugar a otro. Hace pocos años era imposible, no podíamos haber visto plataformas como Netflix hace muy poquitos años. Hoy en día ya se puede. Y lo tercero es un nuevo tipo de consumidor o de comprador o de ciudadano, que es aquel que está requiriendo respuesta inmediata, que cuando quiere comprar algo lo quiere en ese instante comprar a través de su tarjeta de crédito con una tienda virtual, que cuando quiere servicio de alguien que lo atienda en una institución de gobierno lo quiere en este momento. Muchos dicen que eso ha sido incentivado por los millennials, que efectivamente es un grupo de consumidores acostumbrados a la respuesta inmediata, pero a mí me gusta decir que en realidad todos somos millennials, muchos de corazón solamente, más sin embargo ya todos somos consumidores que estamos exigiendo un momento de respuesta en la interacción con mi proveedor prácticamente inmediato. Y además tenemos información ilimitada. Si yo quiero comprarle un par de tenis a mi hijo mañana, yo puedo ir a la tienda, lo cual muchos de nosotros ya hacemos, veo el par de tenis que a él le gusta y en ese momento entro a alguna plataforma digital y veo cuál es la forma de comprarlo. Entonces, el modelo de negocio o el paradigma a través del cual el consumidor quiere ser servido está cambiando drásticamente. Esos tres elementos hacen que la inteligencia artificial esté entrando en un momento fantástico de madurez de la humanidad. ¿Podríamos entonces, Hernando, decir que la inteligencia artificial son computadores o máquinas que piensan, actúan o, entre comillas, razonan como seres humanos? En realidad, la inteligencia artificial son piezas de desarrollo de sistemas presentes en múltiples lugares en el mundo, en la nube en realidad. Y muchas de ellas hacen labores específicas. Por ejemplo, yo puedo tener una instancia o un software o una aplicación de inteligencia artificial que cuando vea mi cara determine que soy yo.
o incluso cuando vea mi cara determine o calcule mi edad de acuerdo a una gran cantidad de información de otras fotografías de otras personas ligadas a la edad de esas personas, y entonces lo que hace es concluir que esta es mi edad y además mi sexo e incluso en qué lugar vivo. Entonces, ese es un ejemplo particular de una instancia de inteligencia artificial, y hay miles adicionales, algunas que pueden escuchar mi tono de voz y determinar si yo estoy enojado, molesto o feliz. Otras que pueden ver una fotografía de un dron en un sembradío y determinar si ese sembradío tiene alguna enfermedad o algún virus, lo cual el ser humano lo podría hacer, pero en hectáreas o miles de hectáreas es imposible que un ser humano lo logre. Entonces, tal vez si yo quisiera definir la inteligencia artificial, son miles de diferentes piezas de soluciones de software que operan muy parecido a como lo hace el ser humano en reconocimiento de grandes cantidades de información. Es muy dado cuando se lee este concepto de inteligencia artificial, escuchar también a la par pensamiento cognitivo. De hecho, la empresa que representas, que podrías hablar, se llama Cognitiva. ¿A qué se refieren con esto de pensamiento cognitivo? Sí, la palabra cognitiva existe también en el español hace mucho tiempo, y básicamente a lo que se refiere es al modelo de aprendizaje de los seres humanos. Nosotros seguimos un proceso de aprendizaje cognitivo. Significa que aprendemos con el tiempo y conforme interactuamos con situaciones diferentes en la vida, aprendemos como seres humanos. La computación cognitiva intenta emular eso. Y ha sido explicada en algunos ámbitos como el machine learning o el aprendizaje de las máquinas. ¿A qué se refiere esto? Si yo tengo una computadora que tiene un software de detección de patrones, por ejemplo, de ventas de una compañía, y todos esos patrones son introducidos y almacenados, y además yo le introduzco patrones de clima, patrones de eventos especiales o importantes en el país, por ejemplo, equipos que ganan o que pierden, elecciones y diferentes situaciones que yo le puedo introducir a esta computadora y a esa pieza de software. Yo puedo lograr que en el futuro el sistema sea predictivo y mucho más acertado de lo que fue en el pasado, porque por sí solo comienza a encontrar patrones en esas grandes cantidades de datos que le estoy ingestando. Nótese que la detección de patrones es una labor particularmente muy humana. Nosotros en cualquier ocasión de nuestra vida encontramos patrones. Las computadoras en los sistemas cognitivos lo hacen de igual forma, con una gran diferencia. Lo hacen muchísimo más rápido y con enormes cantidades de información, lo cual ya resulta ser imposible para el ser humano. Muy bien, hemos estado aprendiendo sobre el tema de inteligencia artificial con Hernando Segura de la empresa Cognitiva. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica. Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Es presentado por